Gusto de saludarte a la distancia. Hola, estimado Mauricio, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial para todo el panel y un saludo cordial para la audiencia. Con muchísimo gusto siempre y un placer tenerte aquí, una persona de tu talante, de tu nivel, que pueda darnos a nosotros un poquito de luces de algo que ya veníamos viendo cómo se venía definiendo y que el día de ayer tuvimos la oportunidad los ecuatorianos de ver en un número. Se dice que el alcance del debate tuvo alrededor de 9 millones de personas que vieron el debate por las diferentes vías, sea vía visual, auditiva, redes sociales, etcétera. Y me queda a mí unas cuantas inquietudes. Yo tengo mi lectura, tengo mi óptica, tengo que más o menos en mi criterio visto cuál fue el real impacto que tuvieron todos los candidatos en sus distintos grupos, pero sí me gustaría un overview, un análisis global de tu parte como más especializado en la materia de politología y de estrategia comunicacional. Bueno, yo sinceramente creo que si es que el debate de ayer no nos lleva a la reflexión profunda de que tenemos un sistema electoral fallido, estamos mal. Es imposible que un país como el nuestro tenga 16 binomios. Es imposible que tengamos 300 organizaciones políticas. Es imposible que tengamos partidos de alquiler que ponen puestos al mejor postor y que existan tantos aventureros de la política que lo único que hacen es contaminar un debate que debería ser clarificador en el tema de propuestas. Y lo que pasa es que además tenemos un formato de debate que no es debate, pues es un concurso de preguntas y respuestas, digámoslo directamente. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que debate es que tiene que tener dos características para ser debate. Primero, que haya tesis distintas, porque si tienes las mismas tesis, mira, el azar dio que en el primer bloque estén casi todos los del centro a la derecha, en el segundo bloque estén casi todo el centro a la izquierda. Entonces, si tienen ideas parecidas, ya no es debate. Y la segunda característica es que haya confrontación de tesis, pues visiones distintas de si es que un candidato es más liberal, si es que un candidato es más socialista. Podemos ver y después el ciudadano puede comparar de cómo va a manejar la salud, la educación, la seguridad social. Sin embargo, aquí lo que tenemos es una propuestitis aguda. Escuchamos ayer penas de muerte, montones de propuestas que no tenían realmente asidero y que sobre todo nadie sabe de dónde van a sacar la plata con un país que no tiene dinero. Pues entonces es facilito lanzar las propuestas, volverse un baratillo esto, y realmente muchos de los candidatos lo que hacen es contaminar el debate para que a la final no quede claro a la gente y no mueva realmente el amperímetro de la votación. Creo que los dos de arriba jugaron a lo seguro, tienen una distancia demasiado grande con el resto, entonces jugaron seguro. Todo el mundo pensaba que iba a ser una oleada en contra del presidente, que a la final no fue tal. No se le vio descompuesto, él tiene su estilo. No vamos a esperar de Daniel Noboa que haga una perorata impresionante. Él tiene su estilo así económico de palabras. Y lo mismo Luisa, ella le entraron muchísimas balas y ella más bien no se dio por aludida, trató de despegarse más bien de Rafael Correa y del correísmo para tratar de sacar ella. Ella tiene el grave problema de que ayer, si tú te metías de las tendencias, era tendencia Rafael Correa y no Luisa González, pero Rafael Correa no está en la papeleta. Entonces ese es el dilema que ellos tienen que enfrentar adentro de su organización. Y de hecho, Alejandro, coincidiendo en gran parte con lo que acabas de indicar, de hecho, el tema del debate en su primer bloque, vimos cómo el candidato, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, en mi concepto trató de ser o de captar la posición del anticorreísmo, o sea, volverse el anticorreísta del grupo, sacándolo al presidente, quien había capitalizado esa opción de ser el candidato anticorrea. Y trató ahí el candidato social cristiano, nombrándolo, incluso ofreciendo la extradición del señor Correa, es convertirse en esa antítesis. Por el otro lado, vimos un candidato presidente, como tú indicas, totalmente sereno, como que nada de lo que estaba pasando alrededor le correspondía a él, incluso obviando ciertas preguntas, y otros candidatos desesperados por entrar dentro de la sintonía de quienes estábamos viendo el debate,
en el que creo que el señor Tillería, por ejemplo, fue una sorpresa fugaz, por llamar de alguna manera, en cuanto al manejo, en cuanto a su expresión, más que nada su seguridad. Lejos de las propuestas que son antojadizas, algunas de ellas incumplibles, otras, traer esas plataformas que se vengan a instalar en el Ecuador y volver al Ecuador del primer mundo cuando todavía no resolvemos los problemas básicos, es un tema que creo quedó ahí en el tintero. Y en el segundo grupo, el señor Rabascal, en cierta manera por su sobriedad, y Andrea González creo que sí dio un patazo un poquito distinto en el tablero por esa vehemencia y esa falta de filtro en lo que dice, y se convirtió en la antítesis de la señora González, la otra señora González, creo yo, en mi concepto, captando sí algo del voto anticorreísta en detrimento del voto blando del candidato presidente Noboa. No en gran parte, pero sí creo que ese voto blando, que es un gran número de la votación de Daniel Noboa, sí pudo haber captado a la candidata González. Es lo único que creo que pudo haber cambiado un poco el panorama de lo que había antes del debate. ¿Me equivoco o hay algo que estoy dejando de lado también? Bueno, es que es importante decir para qué van a los debates. Todos los candidatos, absolutamente todos, tienen su estrategia de debate. Por ejemplo, Cucalón lo que hizo fue encuadrar más bien ideológicamente el debate. Él realmente fue para conquistar los votos de los más liberales, clarito, reducción del Estado, mucha intervención del privado, o sea, temas de liberalismo, de ideas liberales. Él encuadró ideológicamente. Andrea González directamente fue a hacer el juego de ella. Ella iba, ya todos sabíamos, no es que a los que estamos un poco más enterados no nos sorprendió que ella iba a ir contra Luisa González. Esa era su herramienta, y evidentemente los ataques, a ella le acomodó muy bien el formato, porque es muy rápida de mente y muy rápida para sintetizar los conceptos en el poco tiempo que tiene. Entonces hay candidatos que te acomoda mejor. Por ejemplo, se le complicó mucho a Isa transmitir, y hay otros candidatos que también buscan, por ejemplo, Tillería busca el estilo Milei, digamos, solo le faltó decir viva la libertad carajo, y era un Milei en pequeño. Y lo mismo Arauz, quiso hacer un Bukele y le salió más bien un Mariscal de Ayacucho, pero bueno, también cada uno tiene su estrategia y va tratando de ver por dónde entra y por dónde puede sacar algo. A mí me divirtió mucho que Enrique Gómez le arrinconó a la señora Luisa González con algo que 2 elecciones veníamos preguntando, ¿de qué vive? Y claro, ella terminó diciendo que vive de ser presidenta de la Revolución Ciudadana y que eso ha sabido tener un sueldo. Yo no sabía que cobraban sueldo por ser parte de un partido político, pero ayer nos enteramos. Sí, así es, y en ese aspecto también suscribo que el debate, como decías tú al comienzo, se vuelve una especie de reality show más que una confrontación de ideas, como indicabas. Y ahí va el que se viste distinto, o el que saca la careta, o el que trata en un 25, 30 segundos de salir a la palestra, lo que no ha logrado en meses, lo que hace complicado justamente que la población pueda informarse adecuadamente y votar responsablemente. Me informan que tenemos también en plataforma a otra invitada, que es Andrea Yepes, con el placer de tenerla aquí, y sabemos que Andrea también se conoce con Alejandro, y no sé si seguimos la parte inicial de la conversación, pero Andrea, bienvenida, un abrazo a la distancia, y justamente tratábamos de graficar un poco el alcance que tuvo el debate en sí hacia la población. No sé, Andrea, sé que tienes a veces complicación con la postura de la cámara, no sé si es posible o no ponerla horizontal, sé que no, en tu caso es un poco complejo, en todo caso, bueno, al menos te vemos ahí en pleno en la parte de la cámara. ¿Qué opinas tú, Andrea? No sé si seguiste la parte inicial, pero estos debates, lejos de ser debates, se vuelven una especie de reality en los cuales van los candidatos, se ponen al frente, y la gente, ¿sabes qué es lo más grave en mi concepto? Que la gente ya no espera las mejores ideas. La gente se aburre si no hay sangre. La gente se aburre si no hay, como salían ayer los memes que extrañaban a un candidato que fue célebre por no entender el sistema del debate, por ejemplo. Entonces, ya cuando llegamos a esos niveles, se vuelve un poco frustrante para la ciudadanía que quiere enterarse de realmente
¿Qué es lo que me va a resolver la vida? ¿Qué es lo que me va a dar soluciones a mis problemas? Ayer vimos simplemente una especie de plataforma en la cual quería cada uno lucirse en el poco tiempo que tenía. Era una lluvia atropellada de ideas y realmente creo que el que estaba al otro lado de la pantalla solo esperaba reírse de algo que salga y que no salió, y al final del día eso es lo que marcó si el debate fue útil o no. ¿Qué opinión te merece al respecto? El audio, por favor. Creo que está el audio mute. Mauricio, primero saludarte y a todos los que están en el panel. Mi compromiso con I99 de cambiar este asunto de la cámara para la próxima oportunidad o verles en persona, porque definitivamente esto ya no tiene justificación. Luego también muy feliz de estar compartiendo este espacio con Alejandro, un gran amigo y un excelente analista y consultor político. Yo tengo la misma frustración que tú con respecto al formato del debate, que no contribuye, yo creo, casi nada a la calidad de la democracia en el Ecuador. Finalmente, el objetivo del debate debería ser permitirle a todos los espectadores tener datos relevantes y contundentes para la toma de su decisión, para la estructuración del voto. Pero en realidad es más bien un reflejo de la degradación de nuestro sistema político, de la degradación de nuestra democracia, desde el hecho mismo de tener la cantidad de candidatos que tenemos en el panel, que es absurda. Tener 16 candidatos para este país es absurdo, y esto responde a un montón de fallas normativas, como por ejemplo el Código de la Democracia, la misma Constitución per se, que es los cambios que se tienen que hacer para transformar esta realidad, son de base, no son solamente el formato del debate como tal. Pero el formato del debate como tal, si ya nos referimos específicamente a cómo está concebido, yo sé que no se puede hacer mucho al tener tantos candidatos y tantas personas a las que se debe escuchar. Sin embargo, creo que no les daría mal a la comisión de debates tener la asesoría de un experto en comunicación y sobre todo comunicación en televisión. Porque hacer un show, un programa de televisión, no es lo mismo que hacer un podcast, no es lo mismo que hacer radio, no es lo mismo que hacer lo que hacen actualmente. Un programa de televisión siempre tiene que retener la atención del receptor de la comunicación, del espectador, con, por ejemplo, giros visuales, con golpes de efecto que te permiten capturar esta atención. Entonces, a la falta de esto, a la falta de darle movimiento al debate a través de la estructura, de cómo está concebido desde lo técnico televisivo, entonces la gente trata de darle algo de chispa, algo de emoción para aguantarse las 3 horas, por Dios, es que tampoco es una cosa sencilla. La gente trata de ver por dónde está la risa, por dónde está el meme, porque el ecuatoriano también es así. El humor es parte de nuestra cultura, nos comunicamos a través del humor, entonces tratamos de darle el giro a esto, pero es lamentable que aprovechando esta situación, que el debate es aburrido, que tenemos tantos candidatos, que la gente va a estar muy aburrida estas 3 horas y busca darse un poco de vida a la vida, los candidatos se conviertan en payasos. Eso es absolutamente inaceptable, porque no están postulando para ser presidentes de la parroquia, están postulando para ser presidentes de una nación y por lo tanto deberían estar preparados al nivel que los ecuatorianos esperamos ver. Yo vi un debate bastante plano, bastante mesurado en las reacciones. En el caso de los punteros lo entiendo, porque un debate, yo lo he sostenido desde el día de ayer, ni se gana ni se pierde. Un debate es un espacio de riesgos y de oportunidades. Los punteros enfrentan el riesgo y si sobreviven el riesgo, ganaron. Y los demás enfrentan la oportunidad. Y si logran capitalizar la oportunidad, ganaron. Los punteros salieron ilesios. No lograron hacerles daño. Nadie les metió una estocada final como para mermar su nicho electoral. Por lo tanto, los punteros ganaron. Y de los demás candidatos, ¿quién supo aprovechar la oportunidad? Probablemente diría yo Andrea González, pero los demás son 14. O sea, yo esperaría que todos hayan ido preparados con cifras, números, sobre lo que se quejan todo el tiempo. No lo vi. No vi cómo aprovecharon la oportunidad. Lo que vi es a muchos intentar esbozar en escasos 40 segundos, 15 segundos, planes y conceptos extremadamente complejos. Esto
A ver, claro que el debate, ojalá el debate nos permitiera escucharles ampliamente a estas personas con gran capacidad, muchos intelectuales de la política que son candidatos en este momento, para saber la profundidad de su propuesta. Pero amigos, el formato no es así. Y el gran desafío es que en ese tiempo uno logre comunicar algo que la gente, el gran volumen de la gente, no el círculo rojo, entienda. Entonces, ir al debate con conceptos tan técnicos, con conceptos tan sofisticados, desde mi perspectiva, es un error, porque el debate es un espacio para una comunicación masiva. Así que yo ahí no puntúo muy bien prácticamente a nadie en el debate, pero si hablamos del cumplimiento de estos objetivos, de sobrevivir el riesgo o de capitalizar las oportunidades, lo que sí destaco es que los punteros salen ilesos y siguen continuando su batalla por quién va a ganar. Gracias, Andrea. Clarísimo. Yo coincido gran parte de lo que suscribes y más que nada. Creo que si bien es cierto los punteros salieron ilesos, tampoco les sirvió a los punteros el debate, ni el sistema, ni las formas como expusieron sus ideas para ganar ese porcentaje de voto indeciso, ni para el uno ni para el otro. Creo que las cosas están tal cual se manejaron antes, con esa salvedad de que algún candidato por allí, en el caso de Andrea González, en el caso de Tillería, en alguna votación muy marginal, podrá haber captado parte de esa votación indecisa. Sin embargo, de ello, nada que pueda el día de hoy al menos indicarnos que la aguja electoral se puede haber movido en uno o en otro sentido. Y en ese aspecto le doy el paso a Ramiro que continúe con la entrevista, agradeciéndoles tanto a Alejandro como a ti este espacio, que sé que están demandados hoy con criterios e información, y trataremos de hacerlo lo más ágil posible. Un abrazo a la distancia y espero así la próxima tenerte presencial por acá. Un abrazo. No la despida, pero está Alejandro en pantalla para tenerlos a los dos ahí en plataforma. Por favor, Alejandro. Yo no sé si vi un debate diferente, ¿ya? Pero yo sí creo que ayer, primero, la audiencia que tuvo el debate, es decir, ¿sabe qué? No quiero que me encasillen en dos posiciones. Quiero ver y jugar con más cartas del naipe. Probablemente los 14 restantes no fueron excelentes, y de hecho hubo 2 o 3 que hicieron algo diferente, que marcaron una pausa, que hicieron un ataque que el uno no supo responder, como por ejemplo cuando Tabaqui lo acorrala al presidente, el presidente dice eso no es pregunta, y Cucalón perdió la oportunidad porque venía atrás en la repregunta y no hizo de él esa pregunta para de una vez terminar de dar al presidente. Pero también faltó un poco de aquella agilidad mental que se debe de tener para aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Vi una Andrea González fabulosa que le quita espacio, y le quita espacio al presidente Noboa, porque supuestamente él era el voto anti, y ella está diciendo, yo soy un anti, pero a más de esto soy ecologista, a más de esto soy mujer, a más de esto tengo las ganas de hacerlo. Vi a un Jimmy Jairala mesurado, dominio escénico total, porque estaba nadando en su pecera, un Rabascal en la misma posición, y un Cucalón de quien probablemente se esperaba más y terminó siendo el mismo cura dando el mismo sermón en la misma iglesia. Entonces, con esto que yo te estoy diciendo, la avidez de la ciudadanía en concentrarse en ver un debate termina siendo, ¿sabes qué? No quiero estas dos opciones, no quiero caldo de salchicha ni arroz con menestra, quiero que me manden un seco de gallina. Y estaba buscando eso. ¿Tú no crees, Alejandro, que todavía la ciudadanía está con ganas de buscar algo diferente porque no lo quiere poner contra la espada y la pared? Bueno, es muy importante anotar dos cosas que son relevantes cuando uno hace campañas electorales. Lo primero es que no necesariamente que te haya ido bien en un debate se transforma automáticamente en voto. O sea, no es que la gente dice que bien le fue a Andrea González, voy a cambiar mi decisión de acuerdo, voto. De acuerdo. Eso además, entre que te vaya bien el debate y que tomes la decisión de votar, hay un tramo largo, porque al final de las elecciones siempre funciona el tema de espiral del silencio. Hay que acordarse que la gente tiene miedo al aislamiento social y termina votando por caballo ganador casi siempre. Entonces tendríamos que ver cómo mueve esto, si es que ha movido realmente. Una cosa es la emoción de las redes, los memes, y otra cosa es ya el acto de reflexión de por quién voy a ir a votar.
No es lo mismo. Andrea Yepes lo decía hace un momento, esto más bien es un espectáculo, una puesta en escena, pero hay que ver cuánto dura esa puesta en escena. Ya, entonces al que le va mal tampoco es que le fue mal, ¿no? Exacto, por eso es que Andrea decía que los de arriba jugaron seguro y si es que no te entraron las balas demasiado, ya puedes darte por arreglado. O sea, la diferencia es gigantesca, pues, o sea, 36 puntos a 3 que va el tercero. Es una diferencia, pero monumental. Entonces, todas estas cosas fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando pasó el tema de la Embajada de México, si tú te metías a Twitter el día viernes de la noche que pasó, prácticamente el Ecuador iba a ser aislado del mundo, nos iban a bombardear, nos iban a atacar, nos iban a cerrar los puertos, y cuando fuiste a ver las encuestas, el presidente sacó más del 60% de aceptación del tema Embajada de México. Entonces hay que parar, hay que esperar que baje la espuma, las redes sociales no son los indicadores. Fíjese, el presidente, por ejemplo, hay cosas que la gente no nota. El presidente hizo una estrategia online-offline. Mientras él offline estaba en un debate, en un estudio de televisión, le mandó a la gente para la parte digital y las búsquedas en Google se recontra dispararon. Él estaba jugando en otro escenario también al mismo tiempo y en un escenario donde tiene una diferencia pero abismal con el resto. Fíjense en las búsquedas de Google cuando él mandaba a verificar esas páginas que dijo para que hagan fact-checking de sus logros. Además, algunos de los ministros contaban los logros de cada una de las carteras al mismo tiempo. Entonces tenía una estrategia online y eso la gente no se da cuenta, pero cuando tú vas a los números ya más fríos, ves otro debate que no es el de X, no es la locura en la que estamos todos inmersos, pero que a la final somos un grano de café alrededor. Total, o sea, por eso preguntamos al que sabe y al que vive de esto y al que va estudiando el tema. Yo simplemente trato de resumir lo que un ciudadano desde la pantalla vio. Y por eso quiero preguntarle a Andrea, siguiendo su análisis, seguimos en esta dualidad de que tenemos blanco-negro, el país positivo y el país anti, cosa que a mí me llena de soberbia, porque en el país no se puede tomar una decisión con el hígado, porque yo soy anti o porque yo soy pro, sino porque yo, carajo, quiero el mejor país para mis ciudadanos. Y entonces no podemos echar una voz de alerta y decir, señores, tenemos que hacer algo para que esto pueda tener otro derrotero, porque si no volveremos a hacer lo que ustedes bien describieron que termina siendo el Ecuador, un país donde el debate no es debate, donde hay 16 candidatos, donde las proposiciones no son proposiciones, sino una puesta en escena, y donde se habla de cualquier cosa menos de lo que se debe hablar, Andrea. Completamente de acuerdo, Ramiro, y es en lo que creo que todos coincidimos. Pero para lograr este objetivo, nosotros debemos fortalecer el sistema democrático, y el sistema democrático se fortalece a través del fortalecimiento de las instituciones. ¿Nos gustaría que esa sea la realidad de esta elección? Por supuesto que sí. ¿Es eso posible? Por supuesto que no. Tenemos un 70% de la población menores de 39 años que no han recibido formación política jamás. Hay otras generaciones, las más adultas, que vivieron periodos de la historia donde hablar de política era más regular, donde teníamos autoridades, es decir, ejercer los espacios como diputados, congresistas, etcétera, eran espacios, puestos honoríficos de alguna manera, y habían grandes mentes del país ocupando estos espacios. A través de estas intervenciones, de este debate público, de esto, muchas generaciones, sobre todo las más adultas, tuvieron la oportunidad de formarse políticamente a través del debate público, a través de lo que escuchaban en medios de comunicación. La calidad de la política, desde hace varios años en el Ecuador, ha disminuido tanto que es imposible que la gente joven se forme en política, forme su criterio político a través de lo que escucha en el debate social, en el día a día del análisis de la comunicación y de la política en general. Entonces, es decir que tenemos una sociedad, sin querer ser mala, pero siendo clara, una sociedad muy inculta en el proceso de toma de decisiones políticas. Y eso es lo que tenemos que transformar. Pero esto parte de mejorar nuestras instituciones, de mejorar en general
la degradación de la política en el Ecuador. Y para eso necesitamos un gobierno estable, un gobierno que al menos logre cumplir su periodo, un gobierno que llegue a gobernar con legitimidad, con suficiente fuerza y suficiente respaldo como para llevar adelante unas reformas normativas urgentes que requiere el Ecuador, que empiezan en el Código de la Democracia y terminan en la Constitución. Así que sí es el sueño de todos, pero este sueño requiere un paso a paso, requiere una hoja de ruta que requiere también al mismo tiempo liderazgos fuertes, legitimidad, una voluntad política de transformar esto y no de nutrirse de esto. Lo que ha pasado en las últimas décadas es que lejos de ser una intención del gobierno superar estas deficiencias educativas e informativas de la población para tomar decisiones políticas, esto ha sido rentabilizado por los políticos para mantener a la gente atada a los conceptos mercantilistas, marqueteros de la política. La política es mucho más que hacer marketing, la política es mucho más que el color que uno utiliza en el emoji, en la camiseta. La política es un asunto de fondo y le hemos quitado ese lugar. Hay que ir recuperándolo paso a paso, pero yo celebro de alguna manera que en el debate del día de ayer hayan salido fortalecidos los punteros. Yo seguiré insistiendo en ese discurso, porque desde mi perspectiva lo responsable es tener un gobierno con legitimidad que pueda hacer estos cambios sociales y políticos que el país tanto necesita, y eso no se puede lograr con líderes que no alcanzan ni siquiera el 5% de intención de voto. Cuando lleguen al 10%, yo los voy a considerar en mi análisis, pero si no llegan ni siquiera al 10%, serán opciones ideológicas totalmente respetables, pero desde mi perspectiva no es lo que el país necesita en este momento. El país necesita un líder, un presidente elegido con casi unanimidad. Ojalá pudiera ser así, pero si no, por lo menos que sea con una gran cantidad de electores para que puedan respaldar su gobierno. Respeto totalmente su tesis, no la comparto porque la legitimidad también es el origen, y el origen no es solo la votación, sino la actitud del ejercicio del candidato frente al cumplimiento de las normas y el Estado de Derecho, lo que da su legitimidad de origen. Y tanto hay que seguir analizando. Pero antes de seguir con la entrevista, déjeme darle la bienvenida a nuestros dos compañeros que se integran desde este instante a la discusión que estamos teniendo. El abogado Eduardo Mendoza y Javier Segarra. Buenos días, muy buenos días a la audiencia y a nuestros panelistas. Qué gusto de saludarlos. Con Andrés estuvimos el otro día, con el doctor Zavala también. Aquí estamos ahora para seguir. Mauricio Bolito y Ramiro Javier, a todos. Buenos días, y a la audiencia. Buenos días. Vamos a... Yo coincido bastante y veníamos conversando con Javier del tema, ¿no? Yo creo que el debate tiene una condición, que es la que dice usted, Andrea. Polariza más lo polarizado. O sea, el presidente ayer estuvo en su puesto, no se despeinó, no entró en agresiones y fue a decir vota todo por el 7 y la 7. Yo creo que ahí estuvo en su puesto, ¿ya? Y no habló más ni menos. Y me parece que no lo afectaron las cosas que le dijeron, en primer lugar. Y eso es en el caso del presidente. Y en la primera, y hablábamos con Javier también, que en el segundo debate, definitivamente quien fue disruptiva, que salió de la caja y la verdad se lució porque encaró al correísmo directamente, fue Andrea González, ya haciendo un buen debate. Y creo que esto le puede, por la polarización, preocupar al gobierno nacional, porque ellos son los que se han autodenominado anticorreístas. Y viene otra persona más que hace un buen debate y también se califica de autocorreísta. Entonces, ¿por qué digo? Porque la gente de la lista 5 va a votar así haya hecho una lágrima de debate, porque fue una lágrima de debate su candidata. No fue para nada bueno, ¿ya? Pero en cambio esa gente tiene un grupo y votan todos. Pero sí lo podría afectar al presidente si la gente que estaba en el anticorreísmo puede decir, oye, aquí hay otra opción. Comparte conmigo este criterio. Buenos días a cada uno. Bueno, yo lo que creo es que, otra vez, me parece muy interesante, sí, el debate de Andrea González fue muy destacado porque le arrinconó a Luisa González y realmente demostró que Luisa González en un debate, ya le pasó en el primer debate de la vez pasada,
es muy dubitativa, muy flojita, no tiene la elocuencia ni la firmeza para responder las cosas que le dijo Andrea González, que son muy fuertes y que además están clavadas en el imaginario social sobre los prejuicios de la revolución ciudadana. Ahora, otra vez lo que yo creo es que de hacer un buen debate a que seas elegible para dar el voto, hay un tramo largo. No es automático, no es una cosa que ya me cambié de un día para el otro. La gente después, cuando el agua baje, va a decir, el mismo anticorreísmo, va a decir, ¿cuál es mi voto útil para que no gane Correa? Ese es el criterio del anticorreísmo radical. Y si es que el presidente es el que encabeza las elecciones y le puede ganar a Correa, la gente a la final va a tomar la decisión de votar por el presidente, porque no va a despreciar el voto para que el correísmo pueda ganar en una primera vuelta por un escenario estrafalario, digamos, para el gobierno. Entonces, yo creo que estas cosas son interesantes, son fenómenos que se dieron con el tema Andrea González, pero hay que esperar que baje la espuma. O sea, yo realmente, cuando la gente vea ya, además, acuérdense que estamos lejos todavía relativamente. Sí, señor, 21 días, ¿no? 20 días. Falta un tramo largo todavía hasta la elección. Las encuestas que se publiquen sobre el final también a la gente le va a dar la idea de cuál debería ser mi voto útil para que no regrese el correísmo, si hablamos del anticorreísmo radical, y todas esas cosas también pueden influir. Evidentemente hizo un buen debate Andrea González, pero porque sobre todo desnudó que Luisa González es una candidata muy floja. Yo lo que decía al principio, es increíble, ellos deben tener un dilema muy fuerte, porque la que participó en el debate fue Luisa González, y si tú te metías a las tendencias de Twitter, la tendencia era Rafael Correa. Increíble. Rafael Correa, una papeleta, pues, claro. O sea, cuando vayan a Rafael Correa y no encuentren. Muy buen criterio. Muy buen criterio, efectivamente. La candidata era Luisa González, no el señor que usted menciona, tiene toda la razón. Y en ese mismo sentido, para preguntarle algo a Andrea y luego pasarlo a Javier, para no hacerlo aburrido, coincidiendo 100% con lo que usted dice, vamos a ver el postdebate, y coincido, ¿no? 21 o 20 días para que termine la elección, me parece que por ahí, 21 días. O sea, un error de los que están podría ser fatal, porque sí pasa, ustedes saben que sí pasa, ¿no? Recordemos lo que pasó con León Febres Cordero, querido, un expresidente, sobre todo un alcalde muy querido acá en Guayaquil, cuando Jaime Nebot fue candidato a la presidencia. Dijo un par de palabritas y marchaste. Entonces, bueno, pero coincidiendo con Alejandro, Zavala, le pregunto a Andrea Yepes, así brevemente, ¿cuán importante, ya pasó el debate, y lo que dice usted de la espuma es como el fútbol, perdóname Andrea, cuando gana un equipo, puchica, ya uno cree que es campeón de América, ¿no, verdad? Sobre todo los que sabemos de Barcelona, porque como son solo vicecampeones, nosotros no somos ni Emelec, no es nada, pero ya. Entonces, pero cree uno que está en capacidad de ganarle a cualquier persona, y la elección todavía no termina, ¿verdad? Le pregunto a Andrea Yepes, si la elección no termina y viene el posdebate con todo lo que viene, ¿qué estrategia deben de tomar los candidatos, los dos primeros? Y vamos a ver si hay una tercera opción. No sé, ¿qué dice Andrea? Definitivamente vamos a tener un tercero. Lo que yo dudo es si este tercero va a ser competitivo con los primeros al punto de pugnarles del pasar a la segunda vuelta. Vamos a tener a alguien que va a lograr en estos 20 días, o probablemente a raíz de este debate, de un buen postdebate o de alguna actividad que surja en las siguientes semanas, lograr capitalizar un poquito más de los votantes indecisos y ponerse en un tercer lugar. Mi duda real es si eso que va a ir ganando con el paso de los días le va a permitir competir contra dos candidatos que llevan meses sin que les compitan sus nichos electorales. Entonces, quiero decir, es por un tema de un histórico que me parece dudoso que en estos próximos 20 días logren un despunte, logren mantenerlo, y que ese despunte de alguna manera impida que los primeros sigan en el lugar en el que están. Sin embargo, ¿de qué va a depender eso? El famoso postdebate, se habla del postdebate como una cosa, un lugar bastante común, pero el postdebate se refiere a la capitalización de los mejores momentos, los highlights, los insights, es decir, estos
momentos de polémica o momentos que muestran esta otra cara muy atractiva del candidato, rentabilizarlos en el paso de los días, al inicio probablemente solo circulándolos entre los consumidores de la información, pero luego la estrategia se refiere más bien a capitalizar este lado del personaje. Por ejemplo, nadie sabía hasta ayer que Andrea González era una persona tan rápida para responder y tan incisiva en sus respuestas. El postdebate no solamente es cortar estos pequeños momentos y circularlos, sino ver muchas más apariciones de Andrea con este arquetipo, es decir, con este tipo de comportamiento. Habrá que ver si en escenarios fuera de cosas como el debate, donde claramente hay una contradicción, ella puede mantener este estilo de comunicación, es decir, si está hablando con un grupo de 50 personas, puede mantener este estilo de comunicación, y lo que es más importante, si ella logra mantener este estilo de comunicación en su agenda diaria de territorio de campaña, sus productos comunicacionales le van a permitir mostrar ese lado de ella que tanto le gustó a la gente. Es la duda que queda. ¿Por qué es tan difícil para los demás ponerse al nivel de los punteros? Porque no estamos hablando de cualquier candidato, estamos hablando de dos estructuras políticas muy robustas, ADN y el presidente Daniel Noboa, porque es lógico, tiene la estructura de todo el gobierno y un movimiento político que está creciendo y fortaleciéndose del anhelo de ser parte del gobierno. Entonces la gente se sube precisamente a lo que cree que es el caballo ganador. Y si bien no gana la reelección, en este momento es gobierno y la gente se te acerca. Y por otro lado tienes una estructura territorialmente envidiable que es la de Revolución Ciudadana, que ha persistido incluso estar 10 años fuera del poder. Es decir, compiten contra dos monstruos. Al mismo tiempo, la comunicación del presidente ha demostrado ser extremadamente efectiva, sobre todo en generaciones más jóvenes. Es decir, él también tiene mucho talento en eso, y el correísmo ni se diga. Es decir, el correísmo tiene dentro de sus filas equipos de los más robustos y potentes de comunicación política que tiene Latinoamérica. No te estás dando contra cualquier persona, y eso me hace pensar que es difícil para el resto de candidatos, incluso si tuvieron un buen debate, tener los recursos necesarios para poder explotar ese postdebate, porque a veces uno quisiera, pero no puede, porque no tiene la cantidad de elementos que se tienen que sumar para poder rentabilizar esto. Músculo territorial, fuerza del músculo social, un equipo de comunicación robusto, dinero para hacer la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo puede pasar. Puede ser que uno de los punteros se equivoque crasamente en los próximos 20 días, lacerándose a sí mismo. Pero es lo que quiero que se entienda. Creo que la única persona que podría mermar el despunto, el lugar donde están los punteros, son los punteros por sí mismos. Y si ellos hacen daño a sus campañas, habrá que ver qué tan rápido son los demás. Estamos hablando del error, Andrea, ¿verdad? Estamos hablando de un error, como hablaba yo con Alejandro. Efectivamente. Que eso puede ser funesto. Muy bien. Total, yo no veo mucha capacidad en que los otros le causen daño a estos punteros. Creo que ellos pueden equivocarse y pueden causarse daño a sí mismos, y eso, si es rentabilizado por uno de los otros candidatos, podríamos estar poniendo la elección en duda. Muchas gracias, Alejandra. Javier Segarra, sigue, por favor, con las inquietudes. Gracias, Eduardo, estimado Alejandro, estimada Andrea. La verdad que ustedes lo han dicho todo. Solo les voy a hacer una pregunta. ¿Sirvió o no el debate presidencial para los ecuatorianos, Alejandro? Primero, Javier, saludarte, siempre reconocer que tú fuiste uno de los primeros periodistas que confió en mis análisis hace más de 10 años, y esas cosas uno siempre va a reconocer. Gracias. Así que mis respetos y mis saludos para ti siempre, Javier. Muchas gracias. Bueno, yo creo que realmente, yo lo dije antes, el amperímetro no va a moverse demasiado, mucho más, cuando los de arriba jugaron a lo seguro, y sobre todo con el formato del debate que alienta la propuestitis aguda y el golpe de efecto agudo. A la final, cuando bajan las aguas, cuando baja la espuma, la gente más bien, y yo lo he estado viendo el día de hoy, que he estado en diferentes medios de comunicación, va sintiendo una especie de frustración porque no le queda demasiado. O sea, a la final como esencia, como la parte gruesa, no le queda demasiado. Por ahí el show, por ahí una frase, por ahí un ataque, pero a la final, ya en tema de propuestas, ya yendo al tema conceptual, le quedará muy poco y nada. En 20 días que son las votaciones, nadie se acordará un gramo de este debate. Estimada Andrea, ¿les sirvió o no el debate presidencial para los ecuatorianos?
Yo realmente soy escéptica con respecto a eso. Hubo el debate del anterior proceso electoral donde de hecho Daniel Noboa creció sus 20 puntos, que fue muy significativo para la población ecuatoriana, pero porque estaba dotado de otras características. Precisamente el proceso del debate se convirtió en un show de humor de alta calidad, por lo que la gente se conectó, empezó a compartir muchísimo contenido, sobre todo en redes sociales, memes y demás. Entonces, eso hizo que el volumen de la cantidad de gente que se conectó le diera al debate relevancia en cuanto a la toma de decisión. Yo coincido completamente con Alejandro respecto al hecho de que este debate va a ser quizá para alguien relevante en el sentido de haber obtenido algo de información sobre un candidato que desconocía, algún datito suelto por ahí, pero no creo que sea determinante, analizado aisladamente, no como parte de un todo del día a día de la campaña, sino analizado aisladamente como una sola actividad que sucedió en este proceso democrático. El peso que tiene en el resultado definitivo lo siento muy bajito. Es decir, celebramos que tener la oportunidad de escuchar a todos los candidatos, pero en realidad no creo que haya existido ninguna intervención que le permita a la gente de forma radical cambiar su intención inicial de voto. Tal vez por ahí algunos indecisos sí se convencieron llegaron a una fase que en el marketing se llamaría evaluation, es decir, ya sé que existes, ya te escuché, ahora te voy a evaluar en estos próximos días a ver si me terminas de convencer. Sin duda. Entonces, ahí es donde entra el post-debate y habrá que ver, y los días nos dirán, si los que en algo ganaron en su intervención dentro del debate logran capitalizarlo. Estimada Andrea y estimado Alejandro, agradecerles por haber estado con nosotros en la plataforma de Radio I99. Les mando un abrazo a los dos, que tengan una buena semana y habrá que ver qué pasa de aquí hasta el día en que el ecuatoriano, al momento de depositar su voto, decida. Un buen día. Y lo felicitamos. Buenos días. Muy buen día, gracias. El análisis con el grupo que está aquí es un grupo inteligente, un grupo con experiencia y con capacidad y juventud. La verdad que no han distonado. Muchas gracias porque la gente pueda aclarar sus cosas. Un abrazo. Un abrazo. Como dijo Javier, buenos días. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien. Muy bien, 8 de la mañana con 45 minutos. Tenemos que pagar corte. Pero okay. si usted quiere que sean 7:45, No.